Bueno, continuamos creciendo con nuestros hijos aquí por Betel Radio y también tenemos la presencia del licenciado Jorge Luna Victoria del Colegio de Psicólogos, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, Jorge. Gracias por haberme invitado, Jorge, Priscila. Un gusto de estar aquí con ustedes para poder hablar de este tema tan importante que justamente es la adolescencia. Efectivamente. Vamos a escuchar el informe y luego escuchamos también el consejo suyo y bueno, compartimos un poco sobre las inquietudes de la familia. La sociedad actual sufre de distintos problemas relacionados con la vida familiar que también podrían afectar a tu familia. Conócelos. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 personas en el mundo es adolescente y el 85% de ellos vive en países pobres o de ingresos medios. La adolescencia es una fase de la vida que se caracteriza por un continuo crecimiento, pues es la transición entre la infancia y la edad adulta. Es el periodo comprendido entre los 12 hasta los 18 años de edad. Según menciona el doctor Eduardo Calixto, muchos padres en esta etapa desconocen lo que está sucediendo en el cerebro de los adolescentes y es por eso que se crean los conflictos entre padres e hijos. El cerebro adolescente está preparado para buscar nuevas expectativas, sin embargo minimiza los riesgos. Está acostumbrado a pensar en periodos cortos, difícilmente solidario, es extraordinariamente egoísta, no tiene ganas de negociar nada porque quiere imponer las cosas. Somos en esa etapa uno de los peores elementos de nuestra conducta, en lo cual se convierte en unos tiranos del hogar. La adolescencia es un momento de cambios importantes en la evolución de cualquier niño y hay que comprender las peculiaridades y procesos que se producen tanto a nivel biológico como psicológico y social. Una de las circunstancias es que en esta etapa son los padres los que hacen la labor de la corteza prefrontal. Ellos proyectan, organizan, dan los frenos y dan la información social, y esto desafortunadamente choca en esta etapa de la vida, porque el individuo cree evidentemente que tiene un cerebro muy adaptado para hacer cosas en forma inmediatas y que no tiene por qué darle la explicación a nadie. Y por otro lado, los padres que ya han pasado esta etapa creen que sus hijos no lo entienden. La relación entre padres y adolescentes no es un camino fácil y está lleno de errores que se deben identificar para evitar posibles conflictos. Recuerde, la adolescencia es una etapa trascendental en la vida de tus hijos. Bueno, hemos escuchado el informe muy interesante, una etapa que todos hemos atravesado y que es importante tocarla justamente porque a veces como padres no sabemos cómo enfrentar la adolescencia de nuestros hijos. La adolescencia es una etapa de cambios físicos, cambios emocionales, es decir, comienzan a experimentar una serie de transformaciones, no tanto en el cuerpo como en el área emocional también, y muchas veces si no conocemos como padres todas estas circunstancias por las cuales nuestros hijos van a atravesar, entonces se van a originar una serie de conflictos que los podríamos evitar si nos informáramos un poquito mejor. Y yo creo que tenemos que, como padres, informarnos porque necesitamos acompañar a nuestros hijos en esta etapa tan importante en la vida de ellos y que no necesariamente tiene que ser una etapa de conflictos, sino de armonía, de diálogo, de comprensión, donde en el buen sentido de la palabra tenemos que aprender a negociar con ellos y a darles la explicación, el razón del porqué de ciertas cosas. La adolescencia ya es una etapa donde los chicos ya no reciben todo de los padres, es decir, no lo aceptan tal como los padres se lo decimos, como ocurría en la infancia. En la adolescencia nuestros hijos esperan el porqué de las cosas, la razón de las cosas, y es importante con calma, con serenidad, poder explicarles, no entrar en una situación de conflicto. Para tratar este tema, entonces, justamente esta mañana vamos ya a dialogar, ¿no?, al respecto.
Bueno, estamos con el licenciado Jorge Luna Victoria. Hemos escuchado juntamente con usted el informe y ¿es correcto decir que la adolescencia es una etapa complicada, doctor? Bueno, sí, puede ser cierto, pero al mismo tiempo no lo es. ¿Por Eso qué? ya depende de quién, de los padres y cómo llevan a cabo esta adolescencia con su hijo. Porque la adolescencia no es solamente un momento que el hijo va a pasar, sino involucra a toda la familia de una u otra forma. Entonces, el padre de familia tiene que obligatoriamente compartir este tiempo con el hijo para poder entender lo que está pasando y ambos, simbióticamente, ir cambiando la relación. No es un proceso rápido. Como han escuchado en el informe, se demoran un promedio de 7, 8 años, hasta más, porque realmente no hay una fecha límite ni una fecha aproximada de cuánto tiempo dura la adolescencia. Depende, ¿no? Del mismo adolescente. Correcto, depende del niño que comienza a convertir en adolescente. El promedio son 12 años, pero hay chicos que desde los 10 años ya comienzan a madurar, comienzan a ver cosas de forma diferente y los padres se sienten atrapados porque no saben qué hacer con este chico. Y al no saber es que empieza realmente este dilema que todo el mundo dice, uy, llega la adolescencia, qué problemático. Pero no hay que ser así, hay que verlo desde el lado positivo. ¿Cómo sería, a ver, doctor, yo como un padre, cómo tendría que verlo desde el lado positivo, ¿no? Ya llega la adolescencia y cómo ponerme contento, ¿no? Ya llegó la adolescencia, gloria a Dios, ¿no? O porque los padres tiemblan, ¿no? Sí, yo sé que tiemblan y varias veces vienen a consulta con su chico adolescente, pero la respuesta de eso es algo bastante sencillo y solamente es escucharlo. ¿Por qué? Nosotros como padres cuando los tenemos desde niños creemos que sabemos todo y hasta cierto punto sabemos qué es mejor para ellos, pero hay que darse cuenta de que el mismo joven que va creciendo también tiene sus propias ideas. Va asumiendo sus propios criterios, ¿verdad? Correcto, sus criterios y sus roles en esta sociedad. Y como comienza a tener estos roles, comienza a tener ideas a veces que son diferentes a los padres, pero el deber de padre debe ser escuchar al hijo. Y a la hora de escuchar, podemos abrir canales de comunicación. Y lo que podría haber sido qué tristeza, es un adolescente, se puede convertir en bueno, ya tengo una... auxilio. Auxilio, es un adolescente, correcto. Auxilio, socorro. Se puede volver en bueno, tengo una persona que está madurando, que está creciendo y que lo voy a formar para que sea la mejor persona de la que puede ser él. Porque al fin y al cabo, la adolescencia, si bien es cierto los padres son parte de ella, todo se trata ¿de quién? Del hijo y del hijo. Y darle esa fuerza para que siga adelante, para que se levante, para que le demos una palmada en su espalda cada vez que se equivoque, sin reprimirlo, sin decirle que está mal, pero decirle, sigue adelante o puedes hacerlo. Esas pequeñas cosas van a hacer que la relación se lleve mucho mejor de la del auxilio. Claro, porque entonces con lo que usted dice, ¿no? Esa palmadita y decir tú sí puedes, como que le ayudo a que piense de otra manera, ¿no? Correcto. Y que empiece a amarse a sí mismo, de que algo así, ¿no? Ahora sí me amo, ¿no? Ahora sí me amo, porque ¿qué daño le hace a un adolescente que un padre sea de una forma, así se le llama, castrante? Es decir, tú no puedes. Tú no puedes, tú no sirves. Tú no sirves. O yo sé más que tú porque tengo más edad que tú. Pero hay cosas que los adolescentes saben más, sobre todo en computadoras y esas cosas. Claro. Entonces, hay ciertas cosas que el adolescente puede opinar y estar abierto a sus opiniones ayuda bastante a justamente afianzar ese rol como persona. El asunto es cuando como padres nos volvemos muy críticos, ¿no? Y muy censuradores, y sobre todo en esta etapa, ¿no? Porque cuando ellos empiezan a manifestar sus opiniones, a dar sus ideas, a dar a conocer sus discrepancias también con las ideas de los padres, como que los padres se tornan un poco censuradores, críticos, ¿no? Y no del crítico constructivo, sino del crítico más bien destructivo, ¿no? Sin quererlo, se convierte en el crítico destructivo. Y esto puede ser, doctor, de repente el factor por el cual los adolescentes tienden a guardar secretos. Correcto, es justamente por eso. Un padre, lamentablemente, nos volvemos obstinados. ¿Por qué? Porque por 11 años de la vida de este niño,
nosotros lo hemos tratado con amor, con respeto, pero dentro de los parámetros que nosotros creemos convenientes para él. Cuando llega a la adolescencia comienza a tener más amigos, comienza a tener más personas con las cuales conversar, se acerca más a sus profesores, ve otras perspectivas del mundo a diferencia de lo que veía solamente el padre. Entonces en ese momento es que decide, si mi padre me va a decir que no, ¿por qué tengo que decirle a él? Cuando puedo decirle a un amigo que me va siempre a decir que porque está le bien. brinda más confianza, ¿no? Exacto. La confianza de un amigo a veces llega a superar a la que tiene el padre, lo cual la verdad no está bien. Claro, no debe ser así, ¿no? No debe ser así. El adolescente, la primera persona que tiene que confiar en es en los padres. Y esto hace que incluso los expongamos, ¿no? Porque es verdad, si es que los padres no tienen, perdón, si es que los hijos no tienen confianza con los padres, van a confiar en la persona que siempre recepciona lo que ellos dicen, ¿no? Y que no lo censura. Y muchas veces esto se puede tornar peligroso. Quizás, como estoy escuchando, entonces quizás la preocupación no debe ser, cuidado, llegaron los adolescentes, sino ¿qué hacemos los padres? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los comprendemos? ¿Cómo nos preparamos para la confrontación? Lo cual no significa una falta de respeto, ¿no? Porque ahí viene también la otra parte. Los padres no están preparados para una confrontación de ideas y piensan que es una falta de respeto de parte del hijo, ¿no? ¿Cómo nos preparamos los padres, doctor? Bueno, primero quiero que entiendan lo siguiente. Así es. Un adolescente es una persona totalmente completa. ¿Ok? Pero está recientemente madurando. Pero hay una frase que lo engloba todo. Un adolescente no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. O sea, él no sabe bien a dónde se va a dirigir, qué cosas va a hacer en su futuro, y eso a veces le crea la frustración. Pero sabe exactamente qué no quiere. Lo sabe al dedillo. Si tú le intentas imponer algo, no lo va a realizar. Porque el padre imponente, el que impone sus reglas ante el adolescente, lo único que va a llegar es a crear fricción entre ambos. Una fricción muy fuerte. Y mientras siga eso, el adolescente, en vez de volverse una persona carismática, cariñosa, exacto, se vuelve obstinada al 100% y con una desconfianza total al adulto. Y se abre la brecha, ¿no? Se abre la brecha entre padres e hijos. Correcto. Entonces, justamente es ese momento que el padre tiene que comenzar a entender algo muy básico, que si bien es cierto, nadie nos enseña a ser padres, nosotros podemos ir aprendiendo con el día a día y que tenemos siempre internet o la confianza de otras personas para poder saber qué hacer. Y una de las cosas principales que el padre tiene que hacer es lo siguiente. Primero es dar al adolescente información de sí mismo. Es muy importante que el adolescente no te vea solamente como un padre, sino como un ser humano, tanto con errores como con fortalezas. ¿Por qué? Porque hacer entender a tu hijo adolescente de que tú también alguna vez has pasado por las mismas vicisitudes que ellos, los van a hacer llegar más cerca uno de otro de lo que simplemente, no, a mí me salió todo perfecto, yo soy la madre aquí o yo soy el padre aquí. Esa es una forma de crianza que puede ayudar a afianzar ambos lazos. Una segunda podría ser orientarlos a adquirir su noción de libertad. ¿A qué se refiere? Un adolescente sabe que quiere ser libre. Y no es porque los amigos le digan, tú puedes ser libre. No es porque los profesores le digan que en la adolescencia ya pueden tomar unas decisiones, sino porque internamente ya comienzan a sentirse como una persona diferente, como una persona intelectualmente capaz. Y como es intelectualmente capaz, comienza a tener sus propias ideas, que muchas veces chocan con las del padre. Pero como padres tenemos que aprenderlo a escuchar y decirle, bueno, tienes estas 3 opciones. Escoge la que tú desees, la que te convenga mucho mejor, etcétera, etcétera. Cada vez más la comunicación, como siempre les estoy diciendo, es lo primordial. Sería entonces, doctor, entender que la comunicación, como usted dice, es el factor que puede evitar los conflictos con los hijos adolescentes. Correcto, es lo básico para nosotros poder entender a nuestro hijo adolescente. Pero hay otro factor muy importante que nos hemos olvidado, que es el tiempo libre y las amistades. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos que nosotros como padres
aprender a darle tareas, pero tareas que el adolescente quiera para ocupar su tiempo libre. El tiempo libre, lamentablemente, es importante, sí, pero no puede ser el mayor tiempo que ocupe haciendo. El tiempo libre no puede ser simplemente un momento en de ocio, correcto. No puede. ¿Qué es un tiempo libre, doctor? O sea, ¿cómo para poder entender, ¿no? Porque alguien nos escucha, tiempo libre, a lo mejor es salir al parque, jugar pelota y cuántas horas, ¿no? A ver, es algo por el estilo. Imaginemos que un adolescente tiene sus horas de colegio, termina a las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la noche es tiempo libre, en teoría. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde ellos pueden hacer lo que quieran. Eso de ahí, a ese hacer lo que quieran, no está bien. Tiene que llevar este tiempo a realizar actividades positivas. Productivas, exacto, para que pueda él afianzarse tanto como persona como alguien seguro en esta sociedad. Pero ahora habría que aclarar, doctor, ¿qué son actividades productivas? Porque si mi hijo sale del colegio, vamos a suponer 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, llega a mi casa 4 y media de la tarde, en lo que almuerza son 5 y media de la tarde, vamos a poner, ¿no? Y le queda prácticamente un par de horas, ¿no? Para luego ponerse a hacer otra vez sus tareas. Entonces, el hecho de hacer algo productivo, de repente algunos lo van a entender, ok, hijo, tú tienes que hacer algo productivo, ¿no? Así es que vas a practicar matemáticas, aunque no te toque mañana, porque tienes que hacer algo productivo. Pero mamá, es mi tiempo libre, sí, pero tienes que hacer algo productivo. Entonces sería bueno quizá aclarar la idea de lo que es algo productivo, porque entonces vamos a llegar al punto que saturamos tanto a nuestros hijos que le van a tener aversión a las tareas y al colegio. Muy bien, muy buena acotación. Yo lo pongo de esta forma. Lo productivo no nace del padre, para empezar, nace del hijo. Si bien es cierto, nosotros como padres queremos que el chico aprenda y aprenda y aprenda, y a veces hay padres que no quieren que tenga un momento de respiro, porque desean las mejores calificaciones, pero eso también es contraproducente. El tiempo productivo tiene que ser para el adolescente, y con productivo es algo que él quiera hacer dentro de lo que es el marco de deportes, artes, o formación personal y profunda. En deportes puede ser, por ejemplo, 1 hora de karate, 1 hora de básquet, 1 hora de fútbol. En artes puede ser teatro, dibujo, pintura, música. Y en desarrollo personal, oratoria, liderazgo o cualquier otra actividad que les permita a ellos relajarse y afianzarse como seres humanos. Doctor, pero en esto estamos entendiendo de que en el crecimiento de este adolescente estamos contando con alguien importante, ¿no? Que viene a ser la presencia de papá, la presencia del padre. Sí. Pero la realidad de esta generación que estamos enfrentando hoy en día es que muchos de ellos están creciendo sin padre. Sí. Entonces, ¿quién es el ejemplo, el modelo, el que va a marcar los límites? Porque le cuento algo que me hizo, prácticamente me quitó el apetito el día de ayer, fue cuando escucho, leyendo ahí en el material, viendo información, de un joven, de un adolescente que había embarazado 6 mujeres. Y cuando van a hablar con él para preguntar qué iba a hacer él ahora, ¿no? Porque son 6 embarazadas, 6 hijos que vienen, este muchacho dijo: yo no voy a permitir que nadie me arruine mi vida, yo soy libre. Entonces voy a esto, ¿no? Digo, ¿cuál es el ejemplo? ¿Quién les pone, quién les marca los parámetros? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo ayuda en ese tiempo libre, en este crecimiento, doctor? A ver, hay 2 partes. La primera parte, las buenas noticias, y la segunda, las malas noticias. Vamos primero con las malas noticias. Para terminar con las buenas. Sí, para levantar un poco los ánimos. Como nosotros sabemos, en este tiempo tan globalizado de hoy en día, los padres trabajan el doble o el triple para poder satisfacer las necesidades básicas de su familia. Lamentablemente no tienen el tiempo para estar junto a sus hijos. Entonces, ahí hay el primer quiebre. Ese quiebre hace que el adolescente esté a sus anchas. Y como una persona que recién se está formando, al no tener una figura paterna para poder copiar o
entender qué es lo que está pasando, simplemente hace lo que quiere o se junta demasiado tiempo con los amigos que también quieren hacer lo que ellos quieren. Con amigos igual que al igual que ellos no están sabe lo que quiere. sin control. Sí, y aún así hacen su propio, como un pequeño grupo de personas. Y ellos mismos forman sus normas y sus reglas que no son normas ni son reglas. Correcto. Entonces, ven, desde el inicio de lo que es lo familiar, se puede ir desglosando hasta llegar al adolescente con sus amigos. Y entonces ahí es donde se forman los grupos, donde se forma, sí, pero mi amigo hace esto, mi amigo hace aquello, mi amigo hace lo de más allá. Pero esas no son reglas ni normas establecidas por la sociedad adulta, sino por chicos que realmente creen que saben todo, correcto. Entonces, imaginémonos esta situación. Un padre ausente, madre ausente, un adolescente libre a sus anchas con un grupo de amigos. Si los amigos lo aceptan, él va a hacer las cosas que sus amigos mismos le pidan. Y ahí están todos los problemas. Ir a fiestas todo el tiempo, el problema de las drogas que está últimamente muy, muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una parte de la mala noticia. Pero, ¿de quién deberían los adolescentes en este estado obtener una ayuda adulta? De los profesores, de los maestros, de los psicopedagogos del colegio. Porque es muy importante que un adolescente siempre esté en contacto con un adulto responsable, con una persona que lo pueda guiar, alguien que esté a su lado para decirle, vamos. Si no están los padres, que sería lo mejor que estén los padres, que nadie reemplaza a los padres. Exacto. El adolescente tendría que utilizar otras personas. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, sí. Doctor, nos ha ganado el tiempo, pero en breves palabras, una conclusión y una recomendación. Ok. 1. Como conclusión, madres, padres que están escuchando esto, por favor, comuníquense con sus hijos. Pero no lo hagan de forma hiriente, no lo hagan de forma fuerte. Hablen con ellos como si fueran sus amigos. Recuerden que ustedes también pasaron esta etapa. Yo sé que a veces nuestro pasado lo vemos en color de rosa, todo felicidad y que éramos los mejores. Pero recordemos también que fuimos humanos y fuimos adolescentes. Y recordemos el dolor que a veces ellos pueden sentir. Y con la comunicación como base podemos ayudarlo a superarse. Porque yo sé que ustedes lo que quieren es que esa persona que está diferente suyo, se vuelva una persona de bien, criada en valores. Y eso es lo más importante. Así es. Bueno, con todo esto le agradecemos su presencia al licenciado Jorge Luna Victoria del Colegio de Psicólogos. El tema que hemos tocado hoy día es adolescencia, una etapa de profundos cambios. Agradecemos también a las personas que nos acompañaron con su sintonía. Así es. Recuerden, papitos, la etapa de la adolescencia, de la juventud es muy importante y necesitamos el consejo divino. ¿Cómo ser buenos padres? No hay una escuela, no hay un colegio, pero vamos al consejo divino. Nuestra responsabilidad es acompañarlos en su crecimiento y su desarrollo. Papito, Dios te ha de tomar cuentas por tu trabajo con tus hijos. Acompañémosles, guiémosles y estemos en esta etapa tan importante para ellos. Preparémonos también para poderlos acompañar. Bien, hemos llegado al momento de despedirnos, recordándoles que el próximo jueves, Dios mediante, estaremos tratando otro tema muy interesante en su programa Creciendo con Nuestros Hijos. Dios les bendiga.